Hola mi querido hermano y hermana que estás con nosotros en esta ocasión. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Palabras de Vida, Alimento para el Alma, el canal en el que puedes encontrar contenido bíblico acerca de la sana doctrina del Señor. Te invito nuevamente a que si es primera vez que estás con nosotros y que ves uno de nuestros videos, vayas a la página principal de este canal y puedas apoyarnos con tu suscripción. Al igual que siempre te invito a que en nuestros videos, si te gustan, puedes darle en el botón me gusta y también compartirlo. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, después de haber visto una serie también demasiado importante para todo creyente del cristianismo, como es la naturaleza del Dios Trino. Vamos a ver un tema que toca directamente con nuestra inserción a la familia de Dios, es decir, el tema de la fórmula bautismal. ¿Sabías que hay algunos grupos de creyentes que aseguran que ser bautizado en el nombre de la Trinidad, esto es, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un error? Porque aseguran que los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino que son títulos o funciones que Dios ocupa dependiendo de la revelación que Él desea manifestar a la persona o a los seres humanos. Pero también estos grupos afirman que bautizar en el nombre de la Trinidad es un error porque el texto de Mateo 28:19, que es el texto que asegura o que afirma esta verdad, fue añadido, según estos grupos, a el Nuevo Testamento en el siglo III de la era cristiana. Pero ¿qué enseña realmente la Biblia acerca de la fórmula bautismal o del nombre en el cual nosotros los cristianos debemos ser bautizados? Quédate con nosotros para descubrirlo. La raíz del dilema acerca de en qué nombre debemos ser bautizados realmente se basa en que, según el Evangelio de Mateo, como dijimos, en el Evangelio de Mateo 28:19, es Jesús mismo quien afirma o quien enseña o quien ordena a los apóstoles ir y predicar el Evangelio y bautizar a los creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que Pedro y los otros apóstoles aparentemente bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque esta discusión se enfoca precisamente en esta aparente diferencia acerca de que los apóstoles predicaban bautismo en el nombre de Cristo o en el nombre de Jesús. Y la raíz del dilema se basa acerca de que en cuál de los nombres o en cuál nombre debemos ser realmente bautizados. Pero eso lo vamos a ver en este video y trataremos de dar una respuesta que ayude a comprender mejor este asunto. Para ello es necesario que demos un vistazo, como siempre, a las Escrituras para saber lo que la Biblia nos dice respecto de los nombres y más específicamente respecto al nombre de Dios. Atentos. Los nombres en la Biblia. En tiempos bíblicos se atribuía al nombre una considerable importancia. En la Biblia existe una relación directa entre el nombre y la persona o cosa nombrada. El nombre participa de alguna manera en la esencia que tiene por objeto revelar. El nombre expresaba la personalidad hasta tal punto que conocer el nombre de alguien implicaba conocerlo íntimamente e incluso a veces implicaba tener poder sobre él. El nombre también hacía próxima la presencia de la persona. Respecto al nombre de Dios, los hebreos guardaban una reverencia suprema. El nombre de Dios representa su naturaleza, su carácter, sus atributos, su personalidad, su autoridad. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios se manifestó para revelarse a sus siervos los patriarcas, lo hizo a través de un nombre. Ese nombre representaba su carácter basado en la circunstancia en que fue revelado.
Abraham, en el encuentro con Melquisedec, pidió a Jehová Dios Altísimo, o El Elión. Abraham luego tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso, El Shaddai. Abraham llegó a conocer al Señor como Jehová Dios Eterno, o El Olam, y como Jehová proveerá, o Jehová Jireh. Agar tuvo un encuentro con Dios, el viviente que me ve, o El Roi. Jacob se encontró con el Dios de Israel, el Elohe Israel, y con el Dios de Betel, o El Betel. Más tarde, cuando Dios se reveló a Moisés, lo hizo con el nombre Yo soy el que soy, Jehová o Yahvé. Este nombre contiene la idea de que Dios es completamente independiente y no necesita de nada ni de nadie para su existencia. Asimismo conecta la idea de que Dios es eterno e inmutable. No hay pasado ni futuro en el vocabulario divino, sino que Dios es el eterno presente. Veamos qué más representa el nombre de Dios. Su naturaleza. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 3, 14 y 15. Su carácter. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 33, 19 y 34, 6 y 7. Su autoridad. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Éxodo 23, 20 y 21. Los estudiosos de la Biblia han concluido casi de forma unánime que este ángel de Jehová no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Este ángel o mensajero, como también se traduce la palabra hebrea, que se refiere a el ángel de Jehová, es otro nombre que recibe nuestro Señor Jesucristo. Este ángel no es un ser creado, sino que es Dios mismo. ¿En qué nos basamos para afirmar esto? Nos basamos en que a este ángel lo vemos en varios textos de la Biblia recibiendo adoración, juzgando, se le ve recibiendo holocaustos y la misma Biblia le llama Dios en muchos versículos. Pero este tema da para otro video. Lo que es realmente relevante para este video es cómo el nombre de Dios reposa sobre dos personas distintas en un mismo versículo. Entonces, no es simplemente que el Padre y el Hijo se llaman igual, sino que tienen un solo nombre, es decir, unidad de carácter, unidad de atributos, unidad de propósitos y una sola autoridad. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5:43. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El Hijo vino en el nombre del Padre, y el Padre envía al Espíritu Santo en nombre del Hijo.
el Hijo recibe toda potestad del Padre y confiere toda potestad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma de lo que es del Hijo y todo lo que tiene el Hijo es del Padre. Los tres son perfectos en unidad, como hemos visto en toda esta serie de la Trinidad. ¿Por qué bautizar en el nombre de la Trinidad? La primera razón que la Biblia nos da para que el creyente sea bautizado en el nombre de la Trinidad es que la misma Biblia enseña que Jesús mismo fue quien dio la orden directa de bautizar a los discípulos en este nombre. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Cuando la Biblia nos habla de ser bautizados en el nombre de, se refiere a ser incorporados a la familia de. Es decir, ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo significa ser incorporados a la familia de Dios. Y como hemos visto en toda esta serie, Dios no es solo el Padre o solo el Hijo o solo el Espíritu, sino que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son perfectos en unidad. También los atributos y el carácter de Dios reposan sobre cada uno de ellos. Todo lo que sea que el nombre de Dios represente, reposa sobre cada persona de la Trinidad. Así que el nombre de la Trinidad es invocado sobre cada creyente a la hora del bautismo. Esto es la autoridad, el carácter y la naturaleza de Dios que hace salvo al creyente. Es el Dios Trino quien hace posible la salvación de la humanidad, porque es el Dios Trino quien participa en todo el proceso de la redención del hombre, la elección del Padre, el sacrificio del Hijo y la santificación del Espíritu Santo, como nos dice el apóstol Pedro, quien predica tanto a judíos como a gentiles, como a samaritanos, hablando acerca de la obra de cada uno de las personas de la Trinidad en el proceso de la redención. Veamos. A los judíos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2, 32 y 33. A los gentiles. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10, 37 y 38. A la Iglesia Universal. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1, 1 y 2. ¿Por qué los apóstoles mandaron bautizar a los discípulos en el nombre de Jesús? Respecto al nombre que se debe invocar para ser salvo, la Biblia nos dice lo siguiente. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Joel 2:32. La Biblia nos dice en este versículo que el nombre que debe ser invocado para ser salvo es el nombre de Jehová o Yahvé. ¿Significa esto entonces que esta es una tercera fórmula bautismal para invocar sobre el creyente? Es decir, una fórmula es en el nombre de Jehová o Yahvé, otra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y otra es en el nombre de Jesucristo. Por supuesto que no.
El apóstol Pedro, en su mensaje evangelístico tanto a judíos como gentiles y como samaritanos, explica que Jesús es el nombre que Dios ha designado en esta era para ser invocado. De hecho, el nombre de Jesús se traduce Jehová o Yahvé, salva. Y vemos que en todo el Nuevo Testamento es el nombre de Jesús el que es predicado, anunciado, proclamado, exaltado y magnificado. Se hacían sanidades en el nombre de Jesús, se expulsaban demonios en el nombre de Jesús. Los discípulos eran aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Los discípulos oraban al Padre en nombre de Jesús. La iglesia se congregaba en el nombre de Jesús. Los creyentes somos justificados en el nombre de Jesús. Los ancianos ungían a los enfermos con aceite en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús, enseña la Biblia, se doblará toda rodilla. Estas y otras cosas se hacen en el nombre de Jesús porque es el nombre de Jesús el que estaba siendo anunciado en ese preciso momento. Porque hasta entonces el nombre de Jesús no se conocía como el nombre dado a los hombres para ser salvos. Pedro y los apóstoles debían anunciar este nombre porque era la autoridad de Cristo la que reposaba sobre ellos para hacer todas estas obras. Una autoridad que Cristo mismo afirma haber recibido del Padre. Todos en esta era deben reconocer la autoridad de Jesucristo. Todos deben de someterse a esa autoridad. Todos deben reverenciar, invocar, adorar y glorificar el nombre de Jesucristo, porque ese nombre es sobre todo nombre. Pero Pedro envía a los discípulos a que se sometan a esa autoridad de Jesucristo y se bauticen bajo esa autoridad. Pero las palabras de Pedro y de los apóstoles no son una asignación de una nueva fórmula bautismal, diferente a la que Jesús mismo ya les había enseñado a ellos. Los que niegan la doctrina de la Trinidad se basan en una cantidad de textos y objetan la fórmula bautismal, afirmando y asegurando y reforzando sus argumentos basándose en estos textos del libro de los Hechos, donde el apóstol Pedro envía a los creyentes a bautizarse en el nombre de Jesús. Pero el propósito de estos textos no es negar la Trinidad, ni tampoco negar la fórmula bautismal que Cristo enseñó, sino que el propósito es proclamar la autoridad de Jesús, que reposa en ese nombre de Jesucristo. La misma autoridad que reposa sobre el Padre y sobre el Espíritu Santo, como ya vimos. Veamos los siguientes textos, que son los que estos grupos utilizan para contradecir la fórmula que Jesucristo enseñó. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 10:48. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. En estos versículos vemos a los discípulos, a los apóstoles, cumpliendo la orden que Jesús les dio en la Gran Comisión. Ellos están predicando el Evangelio y bautizando con la autoridad que Cristo había recibido en Mateo 28:18. Pero ninguno de estos versículos de la Biblia nos hablan de una fórmula bautismal como lo hizo Jesús en la Gran Comisión del Evangelio según Mateo. En conclusión, por lo tanto, nos ha quedado claro que el nombre de Dios, según la Biblia, representa mucho más que un conjunto de letras que Dios utiliza para identificarse, sino que representa su naturaleza, su carácter, sus atributos y la autoridad que reposa sobre cada persona de la Trinidad, o la autoridad más bien que posee cada persona de la Trinidad. Esta naturaleza, autoridad y carácter también reposan en el nombre de Jesucristo.
Y eso es lo que nos demuestra todo el libro de los Hechos que escribió Lucas. Pero respecto a la fórmula bautismal que se debe invocar sobre cada creyente, es el mismo Señor Jesús quien nos enseñó que debe ser en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que te haya quedado claro y que te haya podido servir esta explicación. Si te ha sido útil, te invito nuevamente a que le des me gusta a este video, a que visites la página principal de este canal y te puedas suscribir a él para acceder a más contenido como este. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas.